encima. Solo fui el que te mandó a matar. Lo entendiste mal, no te quise lastimar. Pues no me entendiste mal, yo no quise matar. Demostró. Y en la soledad de mi cuestión emocional tuve un plan genial, no lo voy a confesar, pues no lo entendiste mal, yo no quise matar. Lo nuestro Niceto para Juan Sayek. Usted señala. Hacemos que tu opinión se escuche. No importa el problema, no importa la solución. En este otoño 2025, súmate al WhatsApp de la radio y conecta con el rock. Teléfono 2966 51 60 51. Jueves de mantita, pero no de bajón. ¿Cuántas noches se gira? Este invierno 2025 le ponemos energía con guitarras encendidas. Vamos, que ya casi es viernes. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia.
Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La Otra Gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Y acá estamos apareciendo nosotros, dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana en gran parte de la provincia de Santa Cruz. Desde aquí, desde Radio Nuevo Día 100.9, desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Hoy es jueves, Cari, jueves 13 de julio del año 2025. Está comenzando, señoras y señores, La Otra Gestión. Karina Taberne, buen día. Gente, buen día, pichoncito. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este jueves. Bienvenidos a el tercer día del mes de julio y se vienen las vacaciones, algo que muchos están esperando, muchos y muchas. Bueno, nosotros aquí contentos de amanecer, de compartir esta mañana, donde vamos a desandar esta horita y media con todos ustedes. Así que muy buenos días para todos y todas. El lunes 14 empiezan las vacaciones en el receso invernal escolar, ¿verdad? Exactamente, el 14, 2 semanitas. Ayer justo me preguntaban si ya hay confirmación del receso invernal para la administración pública, para los municipales incluso. No tengo la confirmación todavía, pero viste que siempre dan 3 tramos de los cuales tenés que elegir uno. Sí. Oficialmente no está definido, pero entiendo que el primer tramo va a ser ese lunes 14. Sí, es el mismo, ¿verdad? Claro, que coincide con los chicos, claro. Y una semanita más, ¿no? Como decís vos, generalmente. La primera semanita de agosto deben estar dentro de las opciones, ¿no? De los 3 tramos tenés que elegir uno. Exactamente, o al menos en varios organismos del Estado es de esa manera. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? Está con sueño. ¡Olis! Sí, hoy está con sueño el comandante. Se está despertando, así que no pretendas más que ese olis, me parece, a esta horita. Brian Álvarez en los controles y acá con nosotros, ya siguiendo la historia para el Instagram, nos puso al aire en el streaming, estamos en las redes sociales, en YouTube, en el Face del diario, en la fanpage del programa, ahí estamos. Julián Quiroz es el responsable de todo eso, entre otras cosas. Algunas que no se pueden contar. O el irresponsable, claro. Depende de qué lado lo mires. Pero está con nosotros como cada mañana. Gracias, Juli, gracias por todo. 3 de julio, dije, Cari, día del locutor. Nuestros primos, hermanos. Bueno, más hermanos que primos. Le haces mucho a eso, ¿eh? O le has hecho, ¿eh? Me gusta. Bueno, feliz día en nombre de todos. Ponele, pero sin título, pero sí he ejercido la locución. La locución, sí, en actos públicos, en festivales, en la radio, por ahí, en Canal 9 también. En el canal. Claro, estuviste de voz en off, ¿no? Cuando en la empecé sala de en locución. el canal, en el 2008, empecé siendo locutor. Claro, claro. Un área que no existe más en el canal. No existe más, tenés razón. Entre tantas otras. Tenés razón. Un poco el inicio en los medios, en los pueblos más que nada tiene esa particularidad, ¿no? Que ya digamos, le perdés el miedo al micrófono y sos un periodista, sos locutor, y te llaman para cantar un bingo y para animar una fiesta de 15. Claro. Laburos de locutores. Claro, en realidad sos periodista en la radio. Oficios, profesiones que no están muy bien diferenciadas en los pueblos. De hecho, acá en Gallegos tampoco. Vas a pensar que están hay locutores que cumplen funciones y muy bien lo hacen de periodistas. Y viceversa también. Sí, exactamente. De todas maneras, admiro profundamente a esa gente que tiene ese don, ¿no? De acariciarnos con la voz.
que te transportan, que te llevan, que te relatan, que te cuentan, que te hacen viajar, que con su voz hacen magia, porque eso es lo que hacen, ¿no? Te llevan a otro mundo, son fantásticos realmente, los que pueden vender un producto también con su voz, ¿no? Te pueden vender desde una pelea hasta un papel higiénico, ¿no? De todo. Realmente es una profesión que admiro mucho, que me encanta y que respeto mucho a quienes lo saben hacer, ¿no? Sí, mi trabajo en los medios, digo, yo quiero trabajar acá. Lo definí en la adolescencia, en el secundario, digo, mi vida tiene que ir por acá adentro, por los medios de comunicación, Claro. se la debo a un locutor. ¿Y qué locutor? El vasco Alejandro Arisnabarreta. Mandamos un cariño enorme. al Abrazo querido grande al vasco. Trabajaba en Radio Nacional con 16 años en el RA 56 en Perito. Y el vasco, imagínatelo laburando cuando tenía ganas de laburar a los 30 y pico de años. Sí, una maravilla. Un genio. Y venía de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, locutor de ISER, Claro. de esa camada. Sí. Así que abrazo grande al vasco Alejandro. No nos olvidemos de Badi también. No, me estaba acordando de Badi, justamente estamos Badi saliendo Barrio en la cuenca, en FM Tiempo, en Tiempo FM de allí, y que tanto tiene que ver también con la historia de esa radio y de la radio y del periodismo en la cuenca carbonífera, nuestro querido Badi Barrio Nuevo, pero es un gran locutor. Un genio, sí, gran sí. locutor. Saludamos a los que nos rodean, que son amigos, ¿no? Eso. A Wilén también. Bueno, sí. Wilén Ocampo, una genia La One. en la locución, periodista también. Sí, Ahí tenés un ejemplo también. ¿no? Bueno, sí, Badi también lo es, ¿no? Por También. supuesto. ¿Cuántos tienen esa versatilidad, tienen una enorme capacidad y además un compromiso y un respeto irrestricto por lo que hacen? Y un saludo más para Jorgito Castro, gran locutor también, reside en Caleta, Olivia, que fue quien nos grabó los spots para esta temporada de La Otra Gestión. Sí, esa voz maravillosa que nos acompaña y ya nos identifica cada mañana. Y también cómo no saludarlo a él, que es un grosso y forma parte de Nuevo Día, a Javi Cebeso, recientemente también jubilado de Canal 9, así que un beso grande a cuantos y a cuantas, ¿no? Bueno, desde de las generaciones que nos antecedieron, también hay muchos como para recordar, así que un abrazo entrañable a todos ellos. Bien, hay muchos que nos saludan también, por ahí sin diferenciar el laburo del periodista, del locutor, esto que decíamos, no trabajás en la radio, listo, sos locutor y le vamos a decir un feliz día. Claro, y yo me engancho también. Vos bueno, porque vos has hecho mucho de eso también. A veces uno lo hace porque como para salvar alguna situación, ¿no? Porque, no sé, recuerdo en algún acto que faltó el locutor, vení, hacelo. Bueno, pero no es algo que sea mi métier, ¿no? No, pero lo has hecho y lo has hecho muy bien, te he visto. Pero porque me animo nada más, sí, porque por eso, bueno, tengo esa seguridad. Y dale, tenés esa seguridad porque uno en general no es vergonzoso. Claro. Suena mal decir no tiene vergüenza, ¿no? Porque suena a decir voy para cualquier lado. Abrazo grande también, Cari, a todos los que integran la Sociedad Argentina de Locutores La Sal, de aquí filial Río Gallegos, que Salco, tienen su acontecimiento, ¿no? Exactamente, sí, un beso grande a Nancy, a Laura Gorosito, Nancy Páez, a Laura Gorosito, que también durante tantos años, bueno, con cada uno de ellos, ¿no? De los que fuimos hablando, hemos sido también compañeros de trabajo y con varios también somos grandes amigos, así que muchísimas felicidades para todos. Abrazo a Tito Parada, nos pone al aire en Radio Líder en Puerto San Julián y hoy va a estar viniendo también para compartir ese grato momento con sus colegas locutores acá de Río Gallegos. Y yo un último saludo a Claudio Jaramillo, mi amigo, que me saludó. ¿El locutor también no? Porque no sé, capaz que me saludaba por el Día del Locutor ayer.
Ayer un adelantado. me dice, amigo, feliz día, abrazo a la gallega, fuerte abrazo, saludos. ¿Y por qué me estás saludando vos? Buen día, locutor. No, es mañana. Bueno, igual te saludo anticipado. Vamos ganando terreno. Bueno, feliz día para mañana. Igual, ¿eh? Y otro saludito de acá de otro amigo, Diego Suárez. Buen día, feliz día, dice Diego. Corto, seco ahí, pero... un beso grande, Diego. Gracias. Abrazo para todos, varios mensajitos. No lo somos, pero lo agradecemos en nombre de todos los locutores. Bueno, lo vamos a festejar el martes a la noche, Diego, ¿vale? Por fin. Abrazo a Juan Salfate, mensajito también. Ay, Juancito. Feliz día para los dos, dice que tengan un hermoso día, gracias. Juan, genio, un beso grande. Bueno, 8 de la mañana, 17 minutos, se nos está yendo los primeros minutos de programa en este reconocimiento que queremos hacer a gente con la que trabajamos durante tantos años, siempre codo a codo, los locutores y locutoras. Había encontrado una nota muy linda que refiere al Día del Locutor. Tenía pensado leerla, pero nos vamos a extender mucho porque ya esta presentación la hicimos media extensa, pero quería referir a por qué el 3 de julio es el Día del Locutor, ¿no? Dale. Pero me voy al último parrafito. Está relacionado con Roberto Galán, ¿te acordás de? ¿Yo me quiero casar? Si lo sabe, cante, ¿eh? Ajá. Y el yo me quiero casar. Y usted, sin D, era ¿y usted? Memorable. Me mataba cuando te decía, cuando le preguntaba a los participantes que aspiraban a conseguir pareja, les preguntaba, ¿propietario o inquilino el señor? No, claro, te daba estatus, ¿viste? Y algunos te decían, no, propietario. Claro. El señor es propietario, claro. Claro, sumaba unos puntitos más. Sí. Claro. Y los pobres inquilinos decían, no, inquilino por ahora. No encuentro nada. Te sumaba unos puntitos más, pero me da mucho. ¿Propietario o inquilino el señor? Bueno, Roberto Galán también fue uno de los gestores, ¿no? Del Día del Locutor. El 3 de julio, esa fue la fecha de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores, ¿no? Ya en 1950 se estableció, 1950, mira, que cada año se celebrará el Día del Locutor como recordatorio de esa creación. Bien. Por eso hoy 3 de julio es el Día del Locutor en la República Argentina. Bueno, muy bien, ahí está. Diego se ríe, dice, bueno, el martes brindamos. Dice, dale, se ríe porque ahí lo estabas desafiando al aire. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Cori también, que ya se comunicó deseándonos un lindo jueves, lo mismo que Leti. Gracias a todos, ellos se están comunicando a través de nuestro streaming y ustedes pueden hacerlo de esa manera o mandándonos un mensaje de WhatsApp a través del 2966-516051. Cerramos este bloquecito, comandante, ¿te parece? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. ¿Sabés que la temperatura en Río Gallegos es positiva? Mirá vos. 9 décimas de grado. ¿Viste? Apenas, Bueno, pero positivo. Pero positiva, claro. Eso sí, la sensación térmica es bajo cero, 4.6 bajo cero y se siente, ¿eh? Hay una
una brisita, no califica como viento, me parece, pero sí te enfría mucho más el ambiente. 4.6 bajo cero en la capital de la provincia de Santa Cruz. Se esperan para esta mañana lluvias y nevadas. Claro, se siente frío el ambiente porque llovió algo anoche y en la madrugada, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lindo chaparroncito anoche. Sí, dice el Servicio Meteorológico Nacional que se esperan lluvias y nevadas para esta mañana. Sí. Tarde y noche no, mayormente nublado el cielo. 3 grados de máxima hoy en Río Gallegos. Mañana viernes 4 de máxima y 1 bajo cero de temperatura mínima. Sin probabilidades de precipitaciones, al menos es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esperá que antes de darte la posta paso por el sistema de alerta temprana, pintada de verde la provincia para el día de hoy, para mañana viernes igual y para el sábado igual, toda pintadita de verde, digamos condiciones normales para esta época del año. Rápidamente, nos vamos a Puerto San Julián. Buenos días, vecinos, vecinas. 3 grados 2 décimas la temperatura, pero atención, porque el viento viene del oeste a 26 kilómetros en la hora en San Julián, motivo por el cual, si bien la temperatura real está sobre cero, la sensación térmica es de 2 grados bajo cero, 79% la humedad. Es buena la visibilidad. Decirles que en San Julián hoy se esperan 5 grados de temperatura máxima y el cielo va a estar por la tarde parcialmente nublado a algo nublado hacia la noche. Me voy a la cuenca minera Río Turbio, 1 grado la temperatura, también un registro positivo según Weather.com. La sensación térmica es de 3 grados bajo cero. El cielo se presenta mayormente nublado, viento del oeste, noroeste a 14 kilómetros en la hora, humedad 86%, nubosidad 79%, mayormente nublado, al mediodía nublado, pero no hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada en la cuenca minera, o al menos allí en Río Turbio. Se espera una máxima hoy de 4 grados centígrados, el viento calmo, no más de 15 kilómetros en la hora, y reitero esta característica cielo nublado durante toda la jornada. Muy bien, te pido que me auxilies con la temperatura tanto de Perito Moreno como de Gobernador Gregores, porque no está actualizada en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Pero mientras tanto, en el Calafate a esta hora 5 grados 4 décimas bajo cero, pero de temperatura real. Por suerte no hay viento, así que no tienen registro de sensación térmica en superficie. 95% la humedad, es buena la visibilidad. Hoy en el Calafate se estima una máxima de apenas 4 grados y decirles que en esta mañana hay probabilidad de lluvias y nevadas allí en la villa, pero a la tarde y a la noche cielo nublado o parcialmente nublado, sin ninguna probabilidad de precipitación. Soleada la mañana en Gobernador Gregores, según Weather.com, la temperatura es de 1 grado centígrado, el cielo, despejado, o sea, soleada la mañana, todavía no amanece en realidad, todavía no aparece el sol. La definición correcta es el cielo está despejado. Claro, despejado. 3 grados bajo cero la sensación térmica, el viento del noroeste a 17 kilómetros en la hora. Cielo despejado, ahora parcialmente nublado, llegando al mediodía. No hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada en Gregores. Se espera una máxima de 7 grados centígrados y el viento puede que llegue a los 20 kilómetros en la hora, pero no más que eso. Bien, datos actualizados de la bella Puerto Deseado. 3 grados 5 décimas la temperatura, esto es positivo, pero 2 grados 2 décimas bajo cero, producto, la sensación térmica producto del viento que ya a esta hora sopla desde el oeste a 34 kilómetros. Buena es la visibilidad, la humedad 80%. Atención, porque en Puerto Deseado por la mañana también hay pronóstico de algunas lluvias y nevadas, aunque por la tarde se espera parcialmente nublado, así va a estar el cielo, al igual que a la noche. La máxima
pronosticada para este jueves en deseados 5 grados. Despejado el cielo en Perito Moreno y así va a permanecer durante toda la jornada de este jueves y también mañana viernes en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Cielo despejado, la temperatura es de 2 grados centígrados, la sensación térmica 2 grados bajo cero, el viento del oeste-noroeste a 13 kilómetros en hora, la máxima hoy en Perito Moreno 7 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad puede que llegue a los 20 kilómetros en la hora. La característica, cielo despejado hoy y también mañana. Bueno, mientras tanto, les vamos a ir anticipando las notas que tenemos pautadas para compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a estar hablando con la secretaria adjunta de ATE en la provincia de Santa Cruz. Hoy termina la Asociación de Trabajadores del Estado los 3 días de paro provincial que ayer incluyó la instalación de una carpa sobre la avenida Kirchner aquí en Río Gallegos a las puertas del Ministerio de Economía. Vamos a estar hablando del acatamiento de la situación y de las paritarias de los estatales de Santa Cruz en líneas generales. Vamos a estar hablando con el concejal Ignacio Moreno Huello. Dábamos cuenta hace un par de días, una nota del diario nuevodía.com.ar, propició una grave denuncia, una denuncia penal contra el intendente de esa localidad, el intendente Néstor Ticó de El Chaltén, por presunta corrupción que alcanzaría también a su pareja y la propiedad de una empresa. Recordarán que les comentábamos esta denuncia, así que vamos a estar conociendo en detalle e en profundidad, indagando sobre este tema con quien inició esta denuncia. El concejal Ignacio Moreno Huello estará hablando con nosotros desde El Chaltén dentro de algunos minutos. Muy bien, y también vamos a estar en contacto telefónico con el subsecretario de Coordinación Pesquera, Fernando Marcos. Ayer nos enteramos de distintos trabajos que se están realizando en favor de la recuperación de lo que es la estación de piscicultura que está ubicada en la isla Pavón, allí en Comandante Luis Piedrabuena. Lamentablemente, recordaba que la última vez que hablamos de este tema, o al menos de la estación de piscicultura, fue cuando nos enteramos de la muerte, ¿te acordás? De cientos de peces, se hablaba de 3.000 peces que habían muerto allí por un error humano, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, habían pasado distintas se cuestiones. de que pudo haber sido un sabotaje también, porque se trabó una bomba, una piedra trabó una bomba que pudo haber sido producto de un sabotaje, ¿no? Exactamente, de un acto de vandalismo, de mala fe. Y terminó con la mortandad de cientos de especies, de distintos tamaños, distintos pesos de truchas, que es lo que se cría ahí, ¿no? Que se cría, exactamente. Y ahora hay buenas noticias, así que también queremos compartir esto con todos ustedes, así que en el transcurso del programa vamos a estar hablando también sobre ese tema. Gracias por acompañarnos todos los días. Andín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, Andín Hermanos SRL, pero también se expande a todo el país, a las regiones mineras, principalmente con la construcción, por ejemplo, de diques de cola. Va expandiéndose y alcanzando y logrando distintas metas la empresa Andín Hermanos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724.
Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social. Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Este próximo domingo sortea el especial desde Puerto Santa Cruz. Mañana vamos a estar hablando con Claudia Pavés, la presidenta de Lotería, si te parece. ¿Sí? Bueno, vamos a estar adelantando la presencia justamente de la gente de Loterías allí en la capital histórica. Muy lindo saco, ni te pregunto de dónde es. Es de Etam, por supuesto, y este saco no es de esta temporada, es de temporadas anteriores, es un blazer hermoso, así se dice, es un blazer, y lo pueden encontrar porque está en el perchero de descuentos. Hay prendas de sastrería con descuentos del 10, del 20 y el 30% aquí en Etam, en la esquina de Kirchner y San Martín. Lo que tiene descuento y lo que no, todo lo pueden pagar con tarjeta en 3 y hasta en 6 cuotas sin interés. Y recuerden que durante todo el mes de julio sigue vigente la promo de 20% de descuento en todo tipo de abrigos, suéteres, camperas, tapados. Bueno, allí los esperan en Etam. Chicas, vayan, que las chicas las van a asesorar de la mejor manera. Y si ustedes tienen que quedar bien y quieren hacer un lindo regalo, Etam también los espera. Y dentro de ese término, chicas, entra todo el espectro de edades, ¿no? Todas las para chicas. Todas las chicas. Todas las chicas, todos los gustos. Ahí en Etam van a encontrar algo lindo para poner. Recorriendo las tapas de los diarios nacionales, Cari, la gran mayoría refiere al escándalo, al bochorno ocurrido ayer en la Cámara de Diputados. Sí. La Nación, por ejemplo, dice, otra vez Diputados terminó dando vergüenza. La tapa de Clarín, la tapa de Crónica. Clarín, por ejemplo, dice bochorno en Diputados, cayó la sesión por insultos entre libertarios y K. La oposición logró avanzar en la Cámara Baja en 2 iniciativas que rechaza el gobierno. La emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento de las universidades. En principio creo que el bochorno es esto, que se tenga que discutir en estas cuestiones, ¿no? El financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades públicas. Claro. Bueno, lo cierto es que logró que las respectivas comisiones se reúnan para tratar los proyectos. La oposición logró avanzar en este sentido, que luego deberán ser votados en el recinto. La sesión se recalentó cuando se buscó destrabar la comisión Libra. Este bochorno que involucra al presidente Milei, y terminó en insultos entre diputadas K y sus pares libertarias, dice Clarín en la bajada de su foto de tapa. Pero bueno, el insulto también de este bochornoso episodio fue parte el diputado Esper, ¿verdad? Sí, tal cual.
Sobre este tema realmente causa vergüenza, porque lo único que les faltaba era poner un ring o sacarse parte de la ropa y empezar a irse a las manos. Es increíble y es preocupante en lo personal el nivel de violencia verbal desde el jefe de Estado, desde el presidente Javier Milei hacia abajo, todo lo que está sucediendo. Me parece que entre todos tendríamos que contribuir a desacelerar un poco esta violencia verbal, porque se está yendo de las manos y este nivel de agresión que se ve en la Cámara de Diputados de la Nación no solamente es vergonzoso, es preocupante, sino que también puede ser multiplicador. Sí, y ya se está naturalizando. Exactamente, por eso. Claro, y va escalando en realidad. Va A escalando eso, porque ayer estuvieron al borde de irse a las manos, estuvieron sí, al borde de los cachetazos. Pero esto empieza en las redes, con conceptos del propio presidente Milei. totalmente. La respuesta de ATE, por ejemplo, días atrás, que involucra, también ahora vamos a estar hablando con Sandra Sutherland, creo que ya la tenemos en el teléfono, donde se festejaba a través de un qué boludo, ahora el decreto se lo meten en el culo, un mensaje para Milei. Lo vemos en el Congreso, lo vemos en el escrache a la casa de Milei tirándole caca a la propiedad de Milei. Y esto sí, está escalando, Cari, está escalando día a día, se nota. Queriendo justificar, ¿no? Criticamos lo que sucedió ayer en el Congreso, no importa quién lo haga. Esto de tirar excremento en la puerta de la casa de alguien, o sea, no lo podemos minimizar. Y hay gente que tiene nivel de responsabilidad superior que cualquiera de nosotros y que trata de justificarlo. No hay justificativo, como tampoco el presidente, Claro. por ejemplo, que no para de agredir y de tener como blanco a distintos sectores, pero también al periodismo. Ayer lo que sucedió, bueno, es que trataron de pelotuda, de estúpida, de imbécil, un ladero, hasta podría decir un bufón del presidente Milei, Santiago Oría. ¿Y qué hace el presidente? Bueno, retuitea eso, ¿no? Siempre va por más. Un eslogan que tenía el kirchnerismo y que parece que Milei también lo hace carne, ¿no? Van por más. Hay que parar un poco este nivel de agresión. Todos somos responsables. Y esto de lo que dice Pichón, naturalizarlo, no puede ser que nuestra clase política, nuestra clase dirigente nos hable y se dirija en esos términos. Creo que ustedes, a nosotros nos pasa, yo no hablo acá como hablo generalmente en mi casa. Todos tenemos que tener un cierto filtro para hacer todo de una manera al menos más prolija, más sana y menos perjudicial para el trato que debemos Además, tener. eso se replica en la calle. Totalmente. ¿No? Y tanto Milei como las diputadas kirchneristas allá en el Congreso son referentes populares, y se replica en la calle. Entonces, deberían dar el ejemplo, aunque no se puedan ni ver, bueno, que mantengan la conducta por el respeto a las instituciones, entre otras cosas, al Congreso, al debate, a la democracia. Totalmente. Boludos a la democracia. Y el primero que lo debería saber es el presidente de la nación, que es la máxima autoridad política que tenemos en el país. Nos guste o no nos guste. 8 de la mañana, esto de boludos, la democracia, lo dije peyorativamente, No, claro, para ponernos a la altura del debate de ellos. No. 8 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Sandra Sutherland es secretaria adjunta de ATE aquí en Santa Cruz. Está en el teléfono porque hoy están culminando las 72 horas de este paro provincial que comenzó el martes. Sandra, buen día. ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. Buenos días, Karina, Claudio, para toda la audiencia, tempranito. Ya estoy en la calle. Que voy a estacionar, que está muy complicado. Escúchame, me parece que estás con el manos libres del teléfono, ¿puede ser? Sí, así es. Te pido por favor si podés desactivarlo. Obviamente esperamos a que estaciones, que te tomes tu tiempo prudencial. Sí, no hay problema. Porque no es tan nítida
Sí, no te escuchamos de la mejor manera, Sandra, por eso te pedimos hablar de otra forma. A ver, ahora, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Más o menos, intentamos. Más o menos, pero bueno, capaz que... Bueno. Qué pena. Ahí está. Ay, genia, ahí está. Ahora Bueno, de la mejor manera. Ahí me acomodo. Ahora como si te tuviéramos acá enfrente. Acá al lado. Sandra, recién nosotros ya hicimos la venta de esta nota contigo, Claudio recién lo mencionaba. Estamos en el tercer día de paro de ATE en la provincia de Santa Cruz, en un marco muy difícil, ¿no? Con paritarias que no cierran, entre comillas, lo digo esto, ¿no? Por ningún lado. Y ¿es un denominador común para los trabajadores estatales santacruceños? Mira, hoy tempranito pensaba, estaba reflexionando un poco sobre lo que decían recién, y bueno, me dan pie para hablar de lo que está pasando socialmente, ¿no? Porque el paro es contundente, la gente está muy enojada, pero más enojada está triste, resignada, no sé cómo, qué término ponerle a lo que expresa la gente en cada recorrido, ¿no? Sí. Y con funcionarios que a veces no están a la altura de las circunstancias, sino que, digamos, están midiéndose en términos partidarios y no están mirando realmente la real necesidad de la gente. Que tenemos una situación complicada en el país y por supuesto en la provincia, eso nadie está ajeno a eso, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo se avanza, ¿no? Cómo se contiene a la población, cómo se contiene a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Uh-huh. Con situaciones que ya no, digamos, nos hemos, no sé si expresarlo, cansado de relatar en los medios, todos los dirigentes de ATE en todos los lugares de la provincia, con estadísticas o con porcentajes o con el nivel de pobreza o el porcentaje que nos falta para llegar a la canasta familiar, lo hemos repetido hasta el hartazgo en estos días de paro. El tema es si alguien se puso a pensar qué es lo que nos va a quedar de todo esto como sociedad. Todo se mide partidariamente en corto plazo, pero digo, nadie mide a largo plazo. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con la salud de nuestros jubilados? ¿Qué va a pasar, digamos, con la educación de los pibes y pibas? Con la situación habitacional, con el nivel, digamos, de que los pibes, no sé cómo expresarlo, digamos, técnicamente, pero esto tiene un costo, el que nuestros pibes se alimenten como se están alimentando al recibir sus padres este salario paupérrimo que tienen, o nuestros jubilados que no alcanzan a cubrir su medicación, sure. O familias enteras que tienen que volver a vivirse. Nadie está midiendo esto en términos sociales. Uh-huh. Digamos, la sensación de la paritaria es vamos, hagamos, cerremos. Digo, o sea, nadie lo está midiendo en términos sociales y las secuelas que va a quedar en esta sociedad con todo, digamos, esta catástrofe que está viendo económica en nuestra provincia. La verdad que estamos muy preocupados en ese sentido porque nadie lo está observando. Un ejemplo de estos días, una foto de estos días de esta semana, el aumento en general a la administración pública atados a cláusula gatillo, ponele un sueldo promedio, para hacer números simples. 7.50, sí, más o menos. Yo te iba a poner un poquitito más, a ver, ponele $1.000.000 de pesos, poner $1.000.000 de pesos. La cláusula gatillo, el aumento fue de 15.000 pesos, más o menos, ¿no? 15.000 pesos. Como para para hacer números redondos. Y ganando $1.000.000. Para ese mismo día, sí, claro, ganando $1.000.000, claro, 15.000 pesos de aumento porque es la cláusula gatillo. Ese mismo día aumentó la nafta en Argentina. Así o sea, es, esos 15.000 pesos de aumento, ¿sabés que se los llevó la primera carga de combustible que existe en el auto? Aquellos que tenemos auto, que tenemos la dicha de tener auto, esos 15.000 pesos se los llevó ahí, ese aumento. O sea, ahí está la foto de ahora, de estos días, y claramente tremendo, no alcanza la cláusula gatillo. Tiene que haber una recomposición salarial y fuerte recomposición salarial. Y real. Que impacte. Porque vos me estás hablando de $1.000.000 de pesos, digamos, en el mejor de los casos, en un salario medio, pero no hace falta que le cuente a los oyentes, como vengo diciendo todos estos días,
el círculo que se establece en el sueldo del estatal, ¿no? Que no es ese lo que no es eso lo que cobra en el bolsillo. Cobra, digamos, lo que le queda de luchar todo el mes con la tarjeta de crédito para comprar comida. Sí. Le queda lo que tuvo que lo que le retuvieron del Banco Santa Cruz, o cual fuera el banco al cual está adherido, de los préstamos que tuvo que sacar para pagar, digamos, la tarjeta. Vamos más allá, no vamos más a la realidad, porque todos estos días hemos estado hablando de estadística, de porcentaje, de la canasta, de lo que cuesta vivir, cuál es la diferencia, qué necesitamos. Pero vamos a la realidad, digamos, a lo que quiere escuchar la gente en salud. No ha habido primero una recomposición y luego que impacten los jubilados y jubiladas, que eso es muy grave, digamos, haciéndolo descartable, haciéndoles como que, o sea, mirando para otro lado con la realidad que le está sucediendo a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general. Ayer en la carpa no solo se acercaban los estatales para hablar, se acercaban gente de la comunidad, gente del pueblo, viendo cómo se podía paliar la situación, si había posibilidades de ingreso al Estado, mirá lo que te estoy diciendo, de algún trabajo, de algo, alguna herramienta que tuviésemos para tener un trabajito. Gente de 42, 43 años, 45 y capaz un poco más, que está desesperada, digamos, pibes que tienen que quedarse solos, porque no hay para que alguien los cuide, para una niñera, para un jardín maternal, digamos. Discutamos eso y los gobiernos se están peleando entre sí, insultándose, en una realidad como es el Garrahan, en otra realidad como es el futuro del país, que es la educación, digamos, como es las universidades, la universidad pública, siempre orgulloso de que el hijo de un obrero puede estudiar en una universidad pública. Eso no están mirando, digo, están contándose las costillas porque, bueno, ya estamos en un periodo preelectoral. No hay, ni en el gobierno nacional ni en el gobierno provincial, un plan de contingencia que contenga, que palee temporariamente hasta que llegue la prometida revolución productiva. No lo hay. La gente está desesperada. Ayer lo vimos cómo se acercaba gente a la olla popular, y no, digamos, gente indigente o que está en situación de calle, digamos, con necesidad, que se llevaba su porción de lo que habíamos cocinado para pasar el día, digamos. Es muy triste lo que está pasando. Y nosotros a veces nos quedamos sin herramientas, más allá de discutir la paritaria, que estamos con la paritaria absolutamente todos los días, que claramente es lo que le interesa a los trabajadores y trabajadoras. Pero digo, viéndolo en forma, digamos, más ampliada, en lo macro, ¿no? Gente con adicciones que no tiene para pagar su medicación. Sí, es tremendo. Y por ende falta trabajar, y por ende se resienten las políticas públicas, la pobreza, el hambre. Digamos, ¿qué nos va a quedar a nosotros de esta provincia después de este desastre que nadie atiende? Nadie atiende. Sandra, ¿nos podés resumir, digamos, en qué instancia está la paritaria de la Administración Central y la de Salud? ¿Qué es lo que sucedió en los últimos días? Sí, perdón la intensidad. No, día por a día, favor, día a día viene, digamos, tenemos que sentarnos con compañeros y a veces sin tener una respuesta clara, ¿no? Claro, eso debe ser lo que están necesitando. Eso debe Tremendo. ser para ustedes tremendo, terrible, exactamente, angustiante, gracias. Esto de no poder dar respuesta, ¿no? A los pedidos de trabajo, al pedido no me alcanza, al pedido de falta el pan en la mesa de los trabajadores formales, debe ser tremendo realmente. Sí. Tremendo, sinceramente. La paritaria central es hoy a las 6 de la tarde. Esperemos que hayan afinado el lápiz y que puedan recomponer mínimamente, mirá lo que estoy pidiendo en este contexto, mínimamente, digamos, lo que se le dio a otros sectores, ¿no? Que puedan o llevar alguna respuesta favorable. El tema es el impacto en los jubilados también, que es lo que estamos diciendo, como pasó en la paritaria de salud, cerrada intempestivamente, sin, digamos, respetar lo que dice
la ley de paritarias, que es la 2986, la forma, digamos, de los acuerdos, sino que hay un sindicato, como lo venimos diciendo estos días, que no se expresó claramente, digamos que queda la duda, tendría que haberse llevado a votación, y bueno, se cerró, mirá, con la excusa de inyectar plata a la gente rápidamente en el bolsillo. Cuando, digamos, la liquidación ya estaba cerrada. La excusa, digamos, como una contradicción, ¿no? liquidemos rápido, lo que sea, la porquería que le vamos a poner, pero liquidemos rápido, que no tiene incidencia. En los niveles, no en el básico. Si vos inyectás plata en el básico, por supuesto, se replica en todos los ítems del sueldo. Pero vos lo pones en el nivel, que además es tu estudio formal, el título el cual vos tenés, que muchos trabajadores y trabajadoras de la administración pública no tienen ni siquiera secundario, por el motivo que haya sido, por el motivo que fuere. Imagínate cuánto le va a impactar en 6 cuotas. 80.000 pesos en 6 cuotas, saquen el cálculo. O para los médicos, inclusive, es un poco más de 160.000 pesos también en 6 cuotas. La verdad que es una falta de respeto a la humanidad, es una falta de respeto. Los jubilados no van a recibir este aumento de salud, y las horas extras y las guardias, por supuesto, en las cuales no impacta el aumento de los niveles, va a estar congelada hasta que se vuelva a abrir la paritaria. No se puede Hemos entender. hecho la presentación correspondiente en trabajo, así que vamos a ver cuál es la respuesta. Y si no, a la justicia. No descartan esa posibilidad. No descartamos la posibilidad. Últimamente tenemos que utilizar otras herramientas que son fuera de lo nuestro, del ámbito administrativo, porque bueno, no se entiende, no se sabe, no se quiere, no hay voluntad de aplicar el marco normativo en ninguno de los aspectos de lo que hacen los trabajadores y trabajadoras. Y el gobernador con sus respuestas desacertadas, ¿no? Un disparate días atrás diciendo, bueno, ¿probaron trabajando en el privado ante esta situación? Un tanto hasta provocadora, diré. Bien. Yo creo que hasta sin respuesta, desesperada, ¿quién les habla? Yo ya soy grande, tengo un montón de años trabajados en el privado y otros tantos más en el Estado, así que puedo hablar de las dos cosas. No sé cuál sería la oferta del privado, la verdad no la han dado a conocer. Sandra, te agradecemos mucho este contacto. No, por favor. Quedamos atentos entonces a lo que ocurra hoy en Paritarias a la tarde, ¿verdad? Gracias, como siempre, Sandra. Te Hasta mandamos luego. un beso grande, a disposición. Un beso para ustedes y la audiencia. Gracias. Sandra Sutherland, secretaria adjunta de AT Santa Cruz, habló con nosotros. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Los temas destacados referidos a los partes policiales que hemos recibido. En este caso se dio cuenta de lo ocurrido ayer en Minera Santa Cruz. Minera Santa Cruz es una empresa que opera un yacimiento San José de los Huevos Verdes, se llamaba en su momento. Una de las primeras empresas que se instaló aquí en nuestra provincia, la que le siguió a Vanguardia, ¿no? Allá en la zona del Macizo del Deseado, con acceso por la ruta 43, ahí en la zona del Pluma, entre las Heras y Perito, ocurrió un violento ataque allí en el yacimiento. Un operario resultó herido con arma blanca y otro fue reducido bajo sospecha de consumo de estupefacientes, ¿no? Me llamó la atención la falta de controles. Yo fui varias veces, hace años, ¿no?, a ese yacimiento, y no sabés lo exhaustivo del control, ¿no? Revisaban los bolsos y demás. Por eso es que te llamó la atención, claro, de cómo de esta sospecha, ¿no? De hecho encontraron es más de una sospecha, claro, se presume, pero bueno, porque lo tiene que constatar. Viste que siempre hablan de una sustancia blanca, para no decir
que efectivamente se trata de cocaína, porque bueno, es un proceso legal que se tiene que determinar más adelante, ¿no? Pero bueno. Pero allí sí han encontrado. Exactamente, bueno, esto ocurrió ayer, violento incidente, fue en las instalaciones de la empresa minera Santa Cruz, que está ubicada a unos 70 kilómetros de Perito. Dejó como saldo un operario herido y otro internado bajo custodia, tras protagonizar una agresión con arma blanca en el interior del yacimiento. Según información oficial proporcionada por la División Comisaría de Perito, el hecho fue denunciado por la responsable local de la firma, de la empresa, quien alertó a las autoridades sobre una agresión entre trabajadores en plena jornada laboral. Al arribar al lugar, desde parte de la policía, se constató que la víctima ya había sido derivada al Hospital de las Heras, donde recibió atención médica por lesiones que, según el diagnóstico preliminar, serían de carácter leve. El presunto agresor, en tanto, se encontraba demorado en el sector de salud de la minera, tras ser reducido por personal de seguridad. De acuerdo al parte médico que se emitió desde el yacimiento, el implicado habría protagonizado disturbios en su habitación y en otros sectores del campamento, portando 2 cuchillos con los que intentó agredir a otros operarios hasta que finalmente fue contenido. Durante la inspección realizada por las fuerzas de seguridad se hallaron indicios de consumo de sustancias prohibidas, elementos utilizados para su fraccionamiento y envoltorios con restos de una sustancia blanca. Todo esto dentro del yacimiento, lo cual fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía Federal bajo cadena de custodia, por supuesto. El agresor permanece internado bajo sedación en el hospital con intervención del área de salud mental mientras avanza la investigación judicial. Por su parte, la víctima radicó la denuncia penal tras recibir el alta médica. La causa la lleva adelante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil número 1 de Las Heras. Un hecho ocurrido ayer por la tarde en Minera San José, yacimiento San José, operado por Minera Santa Cruz. Muy bien. Bien, de lo que pasó ayer en Perito Moreno, Guaí, en cercanías a 70 kilómetros de Perito Moreno, vamos a hablar, y ya lo habíamos anticipado, de lo que está sucediendo y de qué manera se está trabajando en la estación de piscicultura que está ubicada en la bella Isla Pavón. Y decíamos y recordábamos que lamentablemente la última vez que habíamos hablado de esa estación fue cuando se produjo la mortandad de peces. Esto fue durante el año 2024. Pero ahora se está trabajando, hay avances, una mirada positiva sobre la labor que se está realizando, y eso también para nosotros es una buena noticia y vale la pena destacarlo. Por eso estamos en comunicación telefónica y le queremos agradecer mucho que nos haya atendido y nos brinde estos minutos de su tiempo al subsecretario de Coordinación Pesquera, Fernando Marcos. Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Karina Taberna es mi nombre. Claudio Lobos también está aquí con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro programa. Bueno, buenos días Karina, buenos días Claudio y a toda la audiencia de tu programa. Fernando, decíamos, muchas gracias, decíamos, ¿de qué manera se está trabajando? Porque ayer nos enteramos de esta situación a través de un parte que se emitió desde la Secretaría de Comunicación, donde se habla de una etapa clave de recuperación, de mejora, pero también de una proyección a nivel internacional. Sí, con respecto a eso, como vos habías mencionado, después del suceso ese no deseado que tuvimos hace un año aproximadamente, el Ministerio, a través del gobierno de la provincia, obviamente, tomó la decisión de ayudar, si bien la estación es municipal, la estación de piscicultura, sí, firmando un acuerdo entre varias partes, la firma correspondió al Ministerio de la Producción, a la Municipalidad de Piedrabuena y a la Universidad de la Patagonia Austral.
El Ministerio de la Producción se hizo cargo de la dirección ejecutiva a través del director de Investigación y Desarrollo. La municipalidad obviamente sigue siendo la dueña del predio y de los recursos que hay en él, y la universidad viene desarrollando desde hace varios años varios proyectos de mejoramiento genético, de soves en contrastación, para mejorar la producción. Tal es así que, bueno, empezamos un camino de la mano del SENASA, con la posibilidad de exportar ovas embrionadas a países de la comunidad andina. Estos países son Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, que tienen, estos países tienen un requerimiento anual de alrededor de 500 millones de ovas para desarrollar sus producciones. Claro. Evidentemente que en Piedrabuena no tiene esa capacidad, pero la capacidad actual, que ronda entre 1.300.000 y 1.500.000 de huevos a incubar por tanda, rápidamente puede ser ampliada, no a esos niveles, pero sí a 5 o 6 millones de ovas. El año pasado tuvimos 3 auditorías o 4 auditorías del SENASA, que nos fue guiando en la mejora de los procesos, en indicaciones edilicias, en todo lo que hace al mejoramiento del sector en cuestiones de bioseguridad. Este año tuvimos otras 2 inspecciones más, y finalmente se concretó la llegada de los auditores externos de estos países de la comunidad andina que te comentaba. Bien. Fernando, ¿cuál es la cadena de comercialización con que actualmente cuenta Estación de Piscicultura? Esas truchas que allí se crían, porque la verdad yo no las he visto en góndolas. ¿Son para el consumo? ¿Cuál es el destino que se le da? Sí, mira, la Estación de Piscicultura tuvo en sus inicios, hace 32 años atrás, era servir de ejemplo a otros emprendedores que quisieran incursionar en este sistema de la acuicultura de truchas. Claro. Tiene una producción muy chiquitita. Aproximadamente anualmente se faenan ahí unas 4 o 5 toneladas de trucha tamaño plato. Pero usted dice producción chica, pero bueno, son 4.000 kilos de trucha. ¿A dónde va a parar esa producción, Fernando? Y se reparte entre los restaurantes de la localidad. Ya, con eso ya queda satisfecha la demanda de Piedrabuena, y verdaderamente no perdón, no alcanza para cubrir la demanda de otras localidades. Está bien. Así que, incluso después del suceso que mencionábamos, de la mortalidad del año pasado, también le dimos una vuelta de tuerca, digamos, al criadero. Las aguas de Santa Cruz, en la zona sur, son especiales para hacer todo lo que es incubación y aleviñaje, no tanto para engorde, porque son más frías, digamos. Claro. Entonces empezamos a pensar en poder desarrollar esas primeras etapas, esas primeras fases del cultivo, con la idea de comercializarlo a otros criaderos. Está bien. Para esto, para una comercialización, ya pensando en poco más grande, habría que ampliar las instalaciones. Entiendo que va por ahí. Sí, mirá. Actualmente hay ovas y alevinos que sobran, digamos, de lo que es la proyección de la producción de carne.
Actualmente igual se están vendiendo todo este remanente de alevinos a otros criaderos que están ubicados en los embalses de Neuquén y Río Negro, en Alicurá sobre todo. Mirá vos. Y a pesar de que esa es una zona autodeclarada libre de enfermedades y la nuestra quedó por fuera, digamos, de esta declaratoria, nunca se ha registrado ninguna enfermedad, ni siquiera de las de denuncia obligatoria, entonces no hay ningún tipo de problema en poder vender a la zona libre. Claro, claro. Fernando, decías que bueno, esta estación de piscicultura sirve como modelo, como ejemplo para que lo copie el sector privado, digamos. Claro. ¿Y hay posibilidades concretas de que alguien lo tome? ¿Habrá interesados? Sí, nosotros durante el año pasado tuvimos 2 interesados, este año también asistió allí a Piedrabuena y estuvo reunido con la intendente y con la gente de la municipalidad, otro inversor potencial. Lo que siempre indicamos desde provincia, que es el que da las autorizaciones para poder ejercer la acuicultura, es no construir otro hatchery similar a este, sino potenciar el que está, que verdaderamente es muy bueno, tiene una genética que se está mejorando de a poquito con la intervención de la universidad, y tiene mucho potencial. Entonces, por ahí el hatchery es un gasto que es de considerable magnitud, digamos, dentro de una operatoria de acuicultura, y de esta forma a lo mejor se facilitaría la inversión y también se ganaría experiencia por parte de la estación de piscicultura y una salida económica para este criadero. Claro. Fernando, vamos a seguir atentos a este tema. Es una alternativa productiva que tiene la provincia de Santa Cruz y que merece realmente ser tenida en cuenta. Me queda una consulta respecto de lo que había pasado. ¿Finalmente se supo bien qué es lo que sucedió en aquel momento que se produjo la mortandad de peces? Sí, finalmente la investigación dio por cuenta que fue claramente un sabotaje de uno de los empleados que no iba a ser tenido en cuenta para la continuidad dentro del esquema de la municipalidad, y bueno, lo que pasó fue que obstruyó la bomba por la que ingresa el agua a la piscicultura, y ese fue el suceso. Se dejó de bombear y qué locura. Las truchas murieron, digamos. Claro, en su momento, se sospechaba de eso, finalmente se comprobó que fue recién eso. Lo recordábamos, ¿no? Sí, hablamos en su momento, lo abordamos, habían cámaras de seguridad y demás, así que finalmente se que había puesto una piedra o algo por el estilo, ¿no? Que trabó el bombeo, trabó la bomba. Claro, y lo después recordamos. la bomba. Eso fue lo recordamos perfectamente. Es tremendo. Sí. Fernando, lo vamos a volver a convocar. Hay varios temas para hablar. Días atrás veía, por ejemplo, una nota que no sé si es posible de aplicarlo acá en Argentina. El modelo de salmonicultura de la zona austral de Chile, por ejemplo, en Magallanes, ¿no? Y la producción que está generando y el ingreso de divisas y el empleo que se crea. No sé si es posible pensar en eso acá en la provincia. Sabemos que en Tierra del Fuego está prohibida la salmonicultura, la prohibió la Cámara de Diputados, pero ahora va por otro lado también. Guarda que quieren levantar un poquitito esa prohibición. Claro, en Tierra del Fuego hubo... Sí, en Tierra del Fuego hubo una gran discusión. Sí. Sacaron esta ley hace unos años y bueno, ahora están viendo que a lo mejor hay que reformarla, porque verdaderamente se pierden mucho ingreso de dinero, muchos puestos de trabajo. Y puestos de trabajo, y
Ahí al lado tenés el modelo de Punta Arenas, o sea, se hablan de que está produciendo 180.000 toneladas y exporta 650 millones de dólares a través de esta actividad. Mirá vos, si no hay que mirarla y tomar ese ejemplo. Pero lo dejamos para otra ocasión, si te parece, Fernando, agradeciéndote mucho este contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, de esta manera entonces hablábamos con Fernando Marcos, que es responsable justamente del área de pesca de la provincia de Santa Cruz, que está trabajando sobre este tema allí en la estación de piscicultura de la Isla Pavón. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Es un muy buen tema este que se desprendió cuando estábamos terminando. Sí, totalmente. Visto el éxito que está que trae la cría del salmón, la salmonicultura se dice, prohibida en Tierra del Fuego, pero ahora ya quieren levantarla, flexibilizarla un poco. Visto el éxito de los vecinos, ¿no? Claro. Hay quienes creen que hay que discutir estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones y rentas, pero no festejar las prohibiciones en este caso. Que me parece que va por ese lado. También hay que poner ahí el ojo, ¿no? En por ejemplo, en este proyecto, tan favorable, tan beneficioso para los vecinos magallánicos. Muy bien, bueno, es un tema que seguramente vamos a continuar en los próximos días. Quería comentarles que la provincia, que hay novedades en cuanto a la conformación de las autoridades que integran el SAMIC, el Hospital SAMIC, a ese me refiero, de El Calafate. Nos enterábamos que el municipio del Calafate había decidido retirar a su representante en el directorio justamente del SAMIC, y así lo leíamos en Señal Calafate. Martín Freile dejó su lugar, algo que había anunciado semanas atrás, presentando su renuncia a partir de antes de ayer, del 1 de julio. La semana pasada, el municipio comunicó por escrito al Consejo de Administración la intención justamente de salir del mismo, y finalmente esto se concretó. La municipalidad lo comunicó por escrito. Y ahora quedó una vacante en el estatuto de conformación, que está integrado por el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y hay un representante también del gobierno local. Pero ahora eso no va a suceder. Es un problema, indica Señal Calafate, desde lo administrativo y lo legal, que tal vez implicaría una reforma justamente de ese estatuto. Difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Este gobierno tripartito. Totalmente. Entre un representante del gobierno nacional, un representante del gobierno provincial y otro del gobierno local de Calafate. Así con es. Políticas muy, muy, muy diferentes, al menos entre el gobierno de Beloni y el de Milei. Y respecto de este mismo tema, ahora Calafate, el otro portal de la villa, destaca que la provincia designó a su representante, en el consejo administrativo. Es la doctora Agustina Heredia Martínez, especialista en nefrología del SAMIC.
Esta semana conocíamos una nota, a través de una nota del diario nuevodía.com.ar, una grave denuncia penal contra el intendente del Chaltén, Néstor Ticó, una denuncia por corrupción, básicamente por eso, Sí. Que ya viene de la gestión anterior, ¿verdad? Bien, quien propicia esta denuncia es el concejal Ignacio Moreno Güello, lo denunció penalmente al intendente Néstor Ticó. Lo tenemos en el teléfono. Concejal, buen día, ¿cómo está? Desde el Chaltén, y desde acá, desde Río Gallegos, lo escuchamos. Karina Taverne, Claudio Lobos, ¿cómo está usted? Buen día. Claudio, Karina, ¿cómo están? Muy buen día. Sí, bueno, ahí, como estaba escuchando, sí, nosotros hicimos una denuncia de hechos que son conocidos hace más de 5 años, casi 5 años. A ver, nosotros tenemos, por una investigación que previamente había hecho el bloque Encuentro Vecinal en la gestión anterior del Consejo Deliberante, nosotros tenemos que ellos habían hecho una investigación donde hacían un pedido de informes al Tribunal de Cuentas diciendo lo siguiente, que la empresa que le alquila maquinaria al municipio sería, por medio de personas interpósitas, del intendente del pueblo, y había sido creada un día antes de que asuma como intendente, claro, con las maquinarias que eran parte de la empresa de su mujer. Más que nada, de Noelia Durán ataba su número de CUI con un nombre de fantasía que era Vial Vial. Las máquinas eran de Vial Vial y los dueños de esta nueva empresa serían aquellos que trabajaban en esa empresa, en Vial Vial. Lo que tenemos es que la primera, por lo que investigó Encuentro Vecinal, la primera factura que emitió esta empresa fue la municipalidad. Y de ahí que le alquila maquinarias a la municipalidad. Eso es, desde ya es incompatible, son el incumplimiento de deberes de funcionario público y además actividades incompatibles con la función del intendente y de otros empleados municipales. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro avance tenemos de que había hecho este bloque de Encuentro Vecinal? Que a todas luces los dueños de esa empresa serían testaferros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eran los empleados de la empresa de la señora del intendente. Eso lo tenemos por un lado. Por el otro lado tenemos uno de ellos, como era empleado municipal y no podía contratar con el Estado, que hizo, cedió gratuitamente sus acciones a otra persona inmediatamente después fue adjudicado con una vivienda social. O sea, o son lo suficientemente millonario como para regalar acciones, o son lo suficientemente humilde como para no tener acceso social. Claro. Entonces, ahí estamos teniendo varios indicios. Después, no, más que indicios, o sea, son pruebas concretas, ¿no? Porque fue hecho a la vista de todos. Nosotros consideramos eso, está todo escrito, está todo dejado, aceptado en un montón de lados. Claro. Después, por el otro lado, tenemos que esta empresa, escuchen lo que les voy a decir, funciona en la casa del intendente, pero no es del intendente. Claro. Funciona en la casa del intendente, con las máquinas que eran del intendente, con los empleados que eran del intendente, y no es del intendente. Pero no es del intendente. Ay, con razón, perdón, concejal, ¿no? Perdón que lo interrumpa para decir esto, pero claro, con razón el intendente Ticó estaba tan canchero manejando máquinas. ¿Te acordás cuando agarró una topadora y le dio? Sí, me acuerdo. Sin duda es un trabajo que él hace muy bien, pero bueno, no le puede contratar, no puede contratar con el Estado. No puede contratar con el Estado. Pero después, eso es la investigación que ya venía hace tiempo, incluso aceptó las incompatibilidades el Tribunal de Cuentas, y de repente nosotros, buscando más pruebas sobre esto, dimos con otro hecho que es lo que nosotros aportamos como novedad a todo este caso, que es la explotación ilegal de la cantera municipal. También. Sin permiso de la provincia, sin estudio de impacto ambiental, sin un convenio visible con la municipalidad, porque nosotros hemos pedido informes y nunca nos dieron.
De igual forma, el convenio tendría que pasar por el Consejo Deliberante, nunca pasó, sin un pago de canon. Es decir, directamente estarían extrayendo ilegalmente áridos de un predio municipal, que al mismo tiempo, por ser minería, requiere un permiso provincial. Por supuesto, claro. Entonces acá tenemos un nuevo hecho. Pero lo más grave de todo esto, que no se extrae ilegalmente áridos para la municipalidad, para mejorar la realidad, porque no me digas que lo hace venden. mucho tiempo que no sé, sino que se vende privadamente. Cualquiera que haya construido en estos últimos años en el Chaitén, compró ripio a esta empresa. Y tenemos casos donde esta empresa emite facturas a nombre de la pareja del intendente. Yo digo, O sea, ¿no? que Varias cosas. La convivencia está bastante probada, que comparten equipos, comparten dueños, comparten un montón de cosas. Y reparten ganancias. Hay varias cosas que me dieron ganas de ir aportando, pero no quería interrumpir su relato. Digo, esto de crear empresa un día antes de la asunción. Mirá si conocemos de eso. Es un modelo que lo toman a otra escala, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de cuando Lázaro Báez creó Austral un par de días antes que asuma Néstor Kirchner en la presidencia, por ejemplo. Claro, y digo, si esto lo hacen, porque de esto hay papeles de esto que estás diciendo vos, ¿no? Hay papeles. Todo esto está demostrado. Claro. La sesión gratuita de por eso casación, digo, es más que un indicio. Claro. Digo, lo que harán de lo que no se puede, de lo que no hay papeles, ¿no? Porque si esto es lo que, lo que está en blanco, imagínate lo que está en negro. Sí, concejal. Bueno, yo ojalá que no siga encontrando cosas, pero la verdad es que cada vez que empiezo a mirar un hecho y empiezo a levantar la piedra, bueno, encuentro más cosas y más cosas. Claro. Eso nos llegó a encontrar lo de la cantera, que es lo que nosotros agregamos a la investigación que ya venía haciendo nuestro vecinal. Claro. Y en un pueblo chico, Cari, concejal, donde todo se sabe, ¿no? Qué locura. La verdad es que Bueno, acá obviamente mucha gente me viene a decir cosas y me viene a comentar cosas sobre lo que les pido son pruebas. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de denuncia si no tenemos absolutamente por supuesto. Claro. Y en este caso, porque acá del gobierno la primera defensa es la descalificación, no es que van a decir, no, mirá, acá tenemos el papel, acá tenemos, empiezan, pero muy infantil. El gobierno municipal piensa que uno se levanta a la mañana, no tiene nada que hacer y va y hace la denuncia. Claro, sí. Pero esto es un trabajo que venimos. La gente no quiere hablar, obviamente, tiene miedo. Por supuesto. Imagínese, en un pueblo chico, como usted dice y demás, no quieren hablar, entonces nos costó conseguir testigos. Sin embargo, absolutamente todo el mundo que construyó en los últimos 4 años le compró a esta empresa. ¿Me entiende? Sí, claro. Pero sin embargo, nadie quiso salir a testigar. Y al mismo tiempo encontramos las pruebas. De vuelta, de lo que usted dice que todo el mundo sabe, exactamente. Todo el mundo sabe, pero nosotros acá lo pudimos probar ni de ver como funcionario. Porque otra cosa, hablan de oportunismo, ni de ver como funcionario hacer la denuncia cuando me noticia un hecho. Por supuesto, claro. Por eso mismo, encuentro vecinal, anteriormente, en la gestión anterior del Consejo Deliberante, decidió ir al Tribunal de Cuentas, no hacer la denuncia penal, pero sí ir al Tribunal de Cuentas porque era su deber hacerlo. Claro. Si no, estaría incumpliendo con uno de los deberes del concejal, que es la función de contralor y de denunciar. Después la justicia determinará si tenía razón o no, si es culpable o no, pero es un deber, e incluso hasta que deberían imitarlo todos los concejales de esta provincia, que ante un hecho o una presunción de irregularidad, vaya y se denuncie, después está la justicia para que lo determine. Guarda que también uno no puede salir a denunciar cualquier cosa, por eso conseguimos pruebas. Está bien, claro. Yo llego a ser acusado de hacer una falsa denuncia, alguna cosa así, y el problema lo voy a tener yo. Imagínese que me revisé absolutamente todo. Está perfecto, claro, obviamente hay que tener pruebas, docente, por supuesto. No soy ni comerciante, ni hotelero, ni decir, bueno,
puedo pagar las costas de un juicio como este. No. Y concejal, ustedes cuando recurrieron en su momento también al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, ahí, ¿con qué se encontraron? ¿Ellos habían hecho Sí. los controles pertinentes? ¿Habían detectado ciertas irregularidades? En nuestra opinión fue bastante tenue la respuesta, pero sí habló de incompatibilidades, sí habló de direccionamiento en la licitación. Direccionamiento en la licitación, dijo ahí el concejal, y se cortó la comunicación. Está ahí. Ajá, está bien. Perdón, concejal, porque justo se cortó en un momentito parte de su palabra. Sí, decía, se constató el Tribunal de Cuentas un direccionamiento desde el alquiler de las máquinas, sí. Bien, perfecto. El Tribunal de Cuentas se expidió sobre eso, sobre algunas irregularidades, pero bueno, no fue más. Muy tibio. Eso está todo escrito y nunca cambiaron su forma de proceder. Pese al pedido de informe del encuentro vecinal al Tribunal de Cuentas, nunca, al revés, en vez de hacer un alquiler para trabajos en particular, estamos teniendo un alquiler semestral que se paga mensualmente. Claro. Por máquinas que a veces, como por ejemplo el rodillo compactador, casi no se usa. Claro. Y se paga. Estamos hablando con el concejal Ignacio Moreno Güello de El Chaltén. Fue quien tomó una denuncia que viene de la gestión anterior. La continuó. La continuó exactamente al intendente del Chaltén, Néstor Ticó, por una serie de presuntas irregularidades. Concejal, la causa fue presentada, ¿en qué instancia está? ¿Y en qué juzgado? No, está recién la presentamos el viernes pasado en el juzgado penal de Calafate, a cargo del doctor Ludeña. Okay. Sí. Y bueno, nosotros lo que estamos esperando es que inicie la instrucción. Entiendo que eso va a llevar unos días, pero también por la gravedad del tema y por la contundencia del material probatorio, creo que la tendría que venir relativamente pronto. Y a todo esto, sus pares concejales, ¿cuál es la actitud allí en el Parlamento Comunal, allí en el Chaltén? Bueno, yo no puedo decir si ellos sabían de esto o no. Pero al menos con esto que se ha hecho público. Por lo menos del encuentro vecinal del bloque que había iniciado la investigación, por supuesto que lo saben. Claro. El resto de los bloques, supongo que también, como lo sabe cualquier vecino, lo va a saber un concejal, pero no puedo dar testimonio de eso. Hasta ahora la actitud del Consejo en general fue, el año pasado, una actitud vergonzosa de reflexión y acompañamiento a todas las medidas que tomó el Ejecutivo. Las más vergonzosas: sorteo de tierras fuera de la legislación, legalmente, un aumento tarifario del 600% cuando la inflación había sido del 70%. Después, mi vergonzosa suspensión, me suspendieron del Consejo Deliberante, un representante electo que fue suspendido por el voto de los concejales, y le aceptaron presupuestos totalmente delirantes. Hicieron lo posible para ocultarlo de las 22 viviendas y callaron el hecho de corrupción de 22 viviendas cuando yo lo denuncié el año pasado también penalmente, por la emisión al intendente y a funcionarios de obras públicas por la emisión apócrifa de certificados de avance de obra. Obviamente miraron totalmente para otro lado. En este momento la ocasión es que, bueno, bien como son los políticos, al principio están todos a favor y qué sé yo, y son todos amigos, y ahora, como ven que vienen las elecciones, se van alineando políticamente y han comenzado a pelearse entre ellos, digamos. Pero hasta ahora, y pasó un año y medio, y incluyó la suspensión ilegal. Yo fui
repuesto mi cargo por la justicia, por haber metido una par. Imagínense lo que le estoy diciendo, la situación institucional del Chaltén con el acompañamiento de todos los concejales. Concejal, nos tenemos que despedir, 9 de la mañana, 30 minutos, pero bueno, vamos a dar continuidad, por supuesto, a esta denuncia que ha presentado y que involucra a nada más y nada menos que al intendente Néstor Ticó del Chaltén. Ustedes desde el bloque Cambia Chaltén, ¿verdad? Cambia Chaltén, sí. Bien. Exactamente. Gracias por el contacto y continuamos. Muchísimas gracias. Dale, gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Gracias. Ignacio Moreno Huello, concejal de El Chaltén. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Bien, Cari, es un tema que da para seguir hablando, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer, pero no en este momento porque ya estamos muy, muy jugados con el tiempo. Sí, seguramente nuestros compañeros de Arriba al Día algo también van a mencionar sobre esta situación y esta denuncia tremenda realmente que nos ha brindado detalles el concejal desde El Chaltén. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos, camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscarnos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Ayer nos comunicábamos con Marcelo Zepernik. Está preparando su columna porque va a estar presente mañana viernes. ¡Qué bueno! Espectacular. Lo esperamos a nuestro querido Marcelo. Nosotros nos vamos. Gracias a Etam también por acompañarme cada mañana. Y hablando de mañana, quedan en las mejores manos. En Arriba el Día ya están nuestros compañeros. Nosotros decimos chau. Sigan acá en la 100.9. Gracias por escucharnos desde el interior de la provincia y acá en nuestra querida capital, nuestra querida ciudad de Río Gallegos. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau, esta mañana. Chau, gente.